Vamos a ver cómo podemos modificar la expresión de genes. Hay varias maneras, básicamente vamos a poner dos. Una va a ser una inserción de genes, digamos que no tienen promotor, Entonces va a ser una inserción de un gen, una inserción en un sitio, digamos, cuasi al azar. Y vamos a tener otra que va a ser la inserción de un gen que sí va a tener su promotor, y esto va a ser entonces en una secuencia específica o en un sitio específico en el genoma. Por ejemplo, estos se hacen en ratones, son ratones modificados o ratones transgénicos de una vez que se les hace esto. Entonces vamos a ver cómo va a quedar y vamos a ver cómo esto nos va a alterar la modificación o la expresión de los genes. Entonces si ponemos, aquí está una célula de ratón, aquí está el DNA de ratón. Recordemos que tenemos en el DNA, tenemos DNA que codifica para proteínas, DNA que no codifica para proteínas, DNA que codifica para proteínas que son los genes, y tenemos secuencias promotoras que son secuencias en donde se une la RNA polimerasa, que es como si esta secuencia promotora le dijera a la RNA polimerasa que llegara aquí para que lo que sigue sea lo que va a transcribir. Tenemos otras secuencias que son las secuencias potenciadoras y silenciadoras, que nada más son secuencias que al unirse con factores de transcripción hace que sea más fácil que inicie la transcripción o que sea más difícil que inicie la transcripción, pero bueno, esto ya está en otro video, aquí nada más es un repaso. Entonces aquí tenemos el material genético de ratón. Vamos a hacer una inserción al azar de un gen. Digamos que tenemos aquí un gen, el gen por ejemplo codifica para la proteína insulina, lo que sea, para la proteína insulina. Entonces este gen lo vamos a insertar aquí y lo vamos a insertar de una manera al azar o de una manera en donde no nos vamos a estar preocupando en qué parte del genoma de ratón quedó insertado. Entonces aquí está el genoma de ratón, digamos aquí lo vamos a insertar, lo voy a poner en rojo. Entonces digamos que aquí lo insertamos. Entonces ahora tenemos en el genoma de ratón, tenemos el gen que codifica para la insulina, pero ni le pusimos promotor al gen de la insulina, o sea, ese ya es el gen, eso es lo que la RNA transcriptosa va a transcribir, no tiene su promotor. Entonces una no tiene promotor, y al no tener promotor y al no estar en una secuencia reguladora, o sea, está en cualquier parte hacia al azar del DNA de ratón, esto va a hacer que la RNA polimerasa todo el tiempo esté transcribiendo este segmento de DNA a RNA. Entonces es una expresión constitutiva o continua del RNA mensajero que viene de este DNA que le insertamos al ratón, y en consecuencia de tener RNA mensajero todo el tiempo, pues todo el tiempo se va a ir a los ribosomas y se va a hacer síntesis de proteína. Entonces de esta manera tenemos expresión continua del gen que le pusimos al ratón y tenemos la proteína que se está sintetizando de manera así continua. Esta fue esta variante. Esto se llama knockout. Y la otra va a ser, voy a borrar, bueno, aquí tenemos igual el genoma de ratón, este ratón, y aquí una si nos vamos a preocupar en qué parte específica del genoma de ratón vamos a insertar la secuencia y vamos a poner un promotor. Entonces aquí no nada más vamos a poner la secuencia del gen, sino que vamos a poner la secuencia previa al gen, que es la región promotora. Esa es la región promotora, ese es el gen. Recordemos que la secuencia promotora es donde llega la RNA polimerasa, y es como si esta secuencia promotora le dijera a la RNA polimerasa que lo que está después es lo que va a empezar a transcribir. El promotor no se transcribe, nada más es como el sitio de iniciación en donde va a empezar la RNA polimerasa, y un poquito después ya inicia la transcripción. Entonces vamos a poner esto aquí. Entonces aquí en el genoma del ratón tenemos la secuencia promotora, que es esta, y luego tenemos la secuencia del gen, que es esta. Y esto, bueno, sí nos vamos a preocupar específicamente en qué parte del genoma de ratón le pongamos. Por ejemplo, si le ponemos el promotor, no especialmente nos tenemos que preocupar en qué parte del genoma de ratón lo ponemos. Pero, por ejemplo, si no le ponemos el promotor, que es otra variante, podemos no ponerle el promotor y nada más ponemos el gen. Entonces lo tenemos que insertar específicamente en un sitio donde sabemos que hay un promotor, y tenemos que saber cómo se regula ese promotor. O sea, por ejemplo, si es el promotor, digamos que ese es un gen de ratón que codifica para, por ejemplo, no sé lo que sea, la colágena. Obviamente aquí está su promotor, Entonces el gen o lo insertamos o le ponemos su propio promotor,
cuando lo insertamos en el genoma de ratón, o no le ponemos un promotor y lo insertamos en un sitio específico del genoma de ratón en donde sepamos que hay un promotor. Por ejemplo, aquí pues el promotor, entonces digamos que no lo puse aquí. Digamos que este lo voy a insertar aquí. Entonces lo inserto, bueno, ya no tengo espacio, pero lo inserto aquí, en donde está un poquito después de donde está el promotor, para que este promotor me regule la expresión del nuevo gen que le puse. Y obviamente tengo que conocer cómo está regulado ese promotor, o sea, cada cuánto se va a prender el promotor, o sea, cada cuánto la célula o cuál es los mecanismos por los cuales la célula va a producir la colágena. Entonces hay que saber cómo se regula la colágena y todo esto para saber cuándo va a estar prendido el promotor y saber cuándo me va a estar produciendo o haciendo la transcripción del gen que le puse aquí, que está siendo modificado por el promotor. Aquí el promotor de ratón me está diciendo o está decidiendo cada cuánto se va a transcribir el RNA, el DNA, y se va a pasar a RNA a este DNA que puse. Lo voy a poner aquí más grande. Tenemos aquí el DNA. Dijimos, aquí estaba el promotor, aquí puse el promotor, que originalmente era el promotor para la colágena, pero ahora yo le puse un nuevo gen, el gen de la insulina. Entonces aquí el promotor pues sigue funcionando como funcionaba para la colágena y sigue estando, digamos, encendido o apagado el promotor como estaba normal en la célula de ratón. O sea, esto no cambia. Lo que cambia es la proteína que se va a expresar. Ahora ya no se va a expresar la colágena, sino que se va a expresar la proteína que codifica aquí, que es la insulina. O bueno, también se puede producir la colágena también, pero lo importante es que se va a producir la insulina. Y aquí está regulada por el promotor de ratón. Entonces aquí tenemos dos variantes. O nada más insertamos el genoma, o bueno, el genoma no, el gen en cuestión, aquí a ratón, y lo ponemos específicamente en un sitio donde sabemos que hay un promotor y ya tenemos que saber cómo funciona, cómo se regula este promotor para saber cada cuándo nos va a estar haciendo transcripción de este gen a RNA. O lo ponemos en más o menos cualquier sitio que se nos ocurra, más o menos, y le ponemos aquí, le agregamos el promotor. Es un promotor que nosotros ya le pusimos, entonces lo ponemos aquí y ya pues el promotor va a estar activo o inactivo dependiendo de las cosas que van pasando en la célula. Pero en estos dos casos, aquí la expresión del RNA mensajero o la síntesis del RNA mensajero no es continua. Esta depende de las cosas que estén pasando en la célula y esto depende de que el promotor esté encendido o apagado, por así decirlo. Entonces, esta no es una expresión continua, esta es una expresión continua. Entonces, de hecho, este es knock-in, este es knock-out. Entonces, en resumen, tenemos la modificación que es insertar genes en sitios como al azares en el genoma de RNA de ratón, en donde no nos importa en qué secuencia de DNA lo estamos metiendo. Entonces esto nos va a dar una expresión de el RNA, o sea, el DNA que pusimos va a pasar a RNA de manera constitutiva. Y esto va a hacer que el RNA mensajero todo el tiempo se vaya a síntesis de proteína y vamos a tener una proteína que se está expresando de manera continua. La otra variante es la en donde ponemos el promotor, el gen y el promotor en una secuencia de DNA de ratón, en donde especialmente nos estamos fijando en qué parte lo estamos poniendo. O ponemos nada más del gen, pero lo tenemos que poner específicamente un poquito después de donde está el promotor, para que este gen esté regulado por este promotor. Y esto no nos va a ser una expresión del RNA mensajero de manera continua, sino que va a estar regulada por los mecanismos que encienden o prenden a este promotor, que son pues las cosas que van pasando dentro de la célula. Entonces esta va a ser una expresión de manera no continua. Y esta va a depender pues de cuando esté prendido o encendido el promotor. Este es knockout, este es knock-in. Te veo en el siguiente video.